Entonces doy la bienvenida en este caso a Hugo Valencia, quien nos va a hacer la presentación ahora de los temas que vamos a tratar en esta sesión y de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, Yamir. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a esta sesión de nuevas funcionalidades. Todas las personas que estamos acá ya hemos trabajado con la herramienta ECA y la plataforma de carga de información. Vamos a retomar un tema de algunas funcionalidades que ya conocemos, pero vamos a hacer énfasis en temas que de pronto son repetitivos en errores, el tema de usuarios y el tema de reporte de información. Y posteriormente vamos a ver unas nuevas funcionalidades de consulta, búsqueda de participantes, del MM, de directorio institucional y calidad de datos. Al final de cada sesión, o sea, tenemos siete hitos. Vamos a dar un espacio muy corto para las preguntas sobre cada tema. Entonces, al final de usuarios, si hay alguna pregunta de temas de usuarios muy general, si hay temas particulares, por favor, hacerlos por el chat. Tema particular es, mi IES está reportando tal asunto y no me funciona. Entonces, si es un tema muy particular, preferiblemente dejar el caso en el chat, pero si es un tema general de, de la presentación, de que no se entendió algo o hay que repetir algún tema, pues levantan la mano y vamos sección por sección atacando el tema rápidamente a ver si alcanzamos a ver el partido del día de hoy. Bienvenidos nuevamente a todos. Voy a dejar a Felipe Olivera que va a dar la capacitación y vamos a estar interactuando en esta hora y 50 minutos que quedan pendientes. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Olivera. Soy parte del equipo de Sofinser, desarrolladores de la herramienta ECA. Bueno, iniciando vamos a empezar con el tema de usuarios. Aquí vamos a ver los diferentes tipos de usuarios que existen dentro de las instituciones. Actualmente existen 11 tipos de usuarios. Les solicito si pueden apagar los micrófonos, que hay ruido y no se escucha tan bien. Actualmente existen 11 tipos de usuarios. En este momento está todos excepto el de auditoría. El de auditoría lo vamos a ver más adelante, que eso va a ser parte de las nuevas funcionalidades. Están divididos principalmente en dos tipos de usuarios, los usuarios especiales y los usuarios de reporte de información. Los usuarios especiales son los de encuestas, INES, consulta, rectoría y auditoría, y el resto son usuarios de reporte de información. A mano izquierda vamos a ver como el menú del usuario administrador con todas las opciones que tiene en este momento. Como pues sabemos, digamos que cada usuario tiene diferentes permisos ya sea tanto de reporte de información como de opciones dentro del menú. Aquí vamos a observar, como les mencioné anteriormente, lo que tiene el administrador. Esta es la parte de administración con el seguimiento poblacional, directorio institucional, verificar gradados, variables dinámicas, administrar usuarios, evaluación de indicadores, el reporte de información, que digamos que este es más genérico para todos aquellos que reportan información alta del SNIES, el de consultas y reportes, que digamos que este menú es importante tenerlo en cuenta porque dadas las actualizaciones y nuevas funcionalidades que tenemos, va a haber una pequeña reorganización del menú. No se preocupen, todas las opciones van a seguir iguales, solo que digamos va a haber unas nuevas opciones o una agrupación de opciones dentro del menú para que lo tengan en cuenta. Finalmente tenemos el tema del MDM. Aquí podemos ver una nueva opción que se llama crear participante, la cual la vamos a ver más adelante. Y las últimas tres opciones, que son de manuales, descarga de archivos y cerrar sesión. Dentro de lo que son los usuarios y permisos, es importante tener en cuenta que cada IES solo puede tener 12 usuarios predeterminados por el Ministerio de Educación, los cuales son los que en este cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Que así la institución solicite crear otro administrador o otro usuario poblacional, no se le va a permitir. A continuación vamos a ver si tienen alguna duda de preguntas. Estamos abiertos para responderles sobre usuarios. Para complementar lo que dice Felipe, digamos, lo que queremos dar a entender es que cada institución tiene unos roles predefinidos. Ustedes ya
Me imagino que aquí están los administradores y saben que esos son los roles que están creados. No, aquí no, en la herramienta no creamos usuarios nombrados, son roles genéricos y es importante que la IES dentro del protocolo de entrega de cargo, cuando hay rotación de personal, incluyan este tema de entregar la clave o el rol que están usando. Si no se hace, de todos modos, es importante que sepan que el administrador de la institución puede reiniciar la contraseña de cada perfil, digamos, de cada usuario que está a su cargo. Entonces, traemos a colación este tema de usuarios para que a la mesa de ayuda no se escalen problemas de que el usuario Finan está bloqueado. No, es el administrador de la institución quien debe encargarse de desbloquear el usuario Finan, recursos humanos o de los otros. Adicionalmente, hay un usuario nuevo de auditoría que más adelante vamos a explicar para qué se va a utilizar, y el usuario de rectoría que entró hace pocos días también con los formularios de seguimiento. No sé si hay alguna pregunta particular del tema de usuario. Seguimos. ¿Vamos? Sigue, Felipe. Con la presentación, aquí vamos a ver todo lo que es el reporte de información, el seguimiento poblacional en primera instancia, que esta es una nueva funcionalidad, un nuevo reporte que se le está solicitando a las IES por medio de la herramienta DECA. El cargue total e incremental, que hemos encontrado que todavía hay dudas sobre las diferencias y lo que hace cada tipo de cargue. Las variables dinámicas, que hace parte del módulo de SPADIES, y es importante tenerlo claro. Y finalmente, verificación de información, porque hemos visto que pues, se han visto bastantes tickets o inquietudes sobre todo lo que es el módulo de verificación de información. Para seguimiento poblacional, esta opción se encuentra dentro del menú de administración. Igual estamos mostrando el menú del usuario administrador. Este es un reporte que se le está solicitando a las IES, el cual es el consolidado sobre los totales que tienen de cada una de las variables en los diferentes niveles de formación que tiene la institución. Acá podemos, esta opción permite hacer dos cosas: una, consultar, y asimismo reportar. Para que los meses que se pueden consultar son todos aquellos meses anteriores donde se haya reportado información. Si la institución no ha reportado la información, no encontrará el mes dentro de la vigencia que aparece acá del mes. Al oprimir el botón consultar, vamos a ver lo siguiente: está el formulario de quien llenó la encuesta, con todos los datos personales, la dependencia del área, fecha de corte de las cifras y algunas observaciones que tengan. Y vemos que aquí está el formulario completo, y es importante tener en cuenta que en el momento de consulta, o sea, para meses anteriores, no se podrá modificar ninguno de los datos que se encuentren en el formulario. Si estamos en el mes de vigencia presente, se debe oprimir el botón de crear seguimiento. Esto les va a permitir llenar el formulario de manera tranquila. Y acá lo más importante que tienen que tener en cuenta es que tienen que oprimir el botón de guardar seguimiento. Si no oprimen ese botón de guardar seguimiento, lo que va a generar es que no se va a quedar guardada la información cargada. Aquellas personas que, digamos, han llegado tickets que nos dicen es que la información no quedó, y en estos casos es porque no oprimen este botón. De lo contrario, este es básicamente el seguimiento poblacional. También tengan muy en cuenta que esto no reemplaza de ninguna manera lo que son los cargues tradicionales de lo que es inscritos, admitidos, primer curso y matriculados. Es necesario que sigan cargando, sino esto es un consolidado que se está haciendo mes a mes para que el ministerio pueda tomar pautas para nuevas políticas y nuevas prácticas, teniendo en cuenta la situación de la emergencia sanitaria que estuvo el presente año. Ahora, el cargue total es un tipo de cargue el cual tiene como propósito reemplazar la información previamente cargada dentro de la herramienta DECA. Aquí podemos ver, este es un ejemplo de la información que existe actualmente en una institución, con 3 registros, el número de documento 1, 2 y 3, con 3 consecutivos diferentes. Si se llega a cargar una plantilla con 2 registros, con número de documento 1 y 5,
lo que va a hacer la herramienta es reemplazar la información previamente contenida en ella. Como vemos, el resultado final es el cargue que se hizo, el cargue total que se hizo con los documentos 1 y 5. ¿Qué pasa con los otros documentos? Se van a eliminar del sistema y solo van a quedar los nuevos registros. El cargue incremental tiene dos funcionalidades principalmente. La primera es agrupar la información de diferentes cargues bajo la misma variable dentro de una misma tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes para las plantillas de matrícula, las plantillas poblacionales como lo son matriculado, graduado, inscrito, admitido o primer curso, entre otras, no requieren cargar toda la información o todos los registros simultáneamente, pueden hacerlo parte por parte. La segunda funcionalidad del cargue incremental es actualizar la información de aquellas cosas que no sean llave. ¿A qué me refiero con llave? Digamos, son todos los campos que identifican un registro único. En este caso puede ser el prosecutivo, el año y el semestre para el número de documento 1111. En cambio, la fecha del grado, como digamos una persona puede tener múltiples grados, se puede cargar más de una vez, o sea, si se gradúa de 2 programas en el mismo semestre, por ejemplo, dentro de la misma institución, va a tener 2 fechas de grado, pero el prosecutivo y eso va a ser diferente. En el caso, aquí les muestro un ejemplo de lo que es de una plantilla a cargar. Si ustedes ven la fecha de grado, en este caso del registro con número de documento 1111, cambia al 5 de septiembre de 2020. Previamente era el 5 de noviembre del 2020. Adicionalmente vemos dos nuevos registros que son el 444 y el 5555, que son dos nuevos registros. Esto lo que va a ocurrir al cargar la plantilla con un cargue incremental es que va a sumar los registros a lo que ya está, la información que ya se contenía dentro del SNIES. Entonces vemos que el resultado final están los 5 registros y en el caso del registro del 111 se actualizó la información de la fecha de grado. Las variables dinámicas, esto hace parte del módulo de SPAIES y son unas variables las cuales se incluyen dentro de las plantillas de primer curso y matriculado. Estas son variables que son específicas para cada institución. Es importante tener en cuenta que al crear estas variables se van a volver campos obligatorios dentro de las plantillas de matriculado y primer curso. Esto se encuentra dentro de la parte de administración, variables dinámicas. Aquí ustedes podrán ver esta pantalla en la cual se pueden mirar los dos tipos de variables, hay una fija y una dinámica. Las variables fijas son aquellas que son para primer curso y lo que significa fija es que solo se tiene que reportar una vez por estudiante, por eso solo están en la plantilla de primer curso. Mientras que las variables dinámicas se tienen que ir modificando a través del tiempo y van a tener que ser reportadas todos los semestres para todos los estudiantes. Lo que aparece a continuación son las variables existentes en este momento. Si desea crear una nueva variable, se debe oprimir aquí el botón de crear variable, con lo cual va a aparecer este pop-up dentro del navegador. Aquí deben escribir el nombre de la variable y la descripción de la variable. En cuanto al tipo de datos, deben definir si la variable va a ser un tipo de dato numérico o va a ser alfanumérico, que para finalidades del aplicativo se llama cadena de caracteres. En el tipo de dato, pues digamos que dependiendo de lo que requiera la institución, van a seleccionar esto. Si finalizan creando la variable, va a aparecer en este panel que ven acá. Y si desean eliminar una variable, solo es oprimir la opción X en el costado derecho en la columna de opciones y ahí ya va a quedar la variable eliminada. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de más o menos cómo funcionan las variables dinámicas y cómo terminan apareciendo dentro de la plantilla, inicialmente dentro de la plantilla de matriculados, que son las variables dinámicas que mencioné previamente. Entonces, lo que ven acá, estos son los últimos 4 campos que tiene la plantilla de matriculados. A la izquierda pues hay bastantes más campos y en el momento después de crear la variable dinámica, deben descargar la plantilla de matriculados y va a aparecer con las variables que ustedes hayan creado. En este caso son ejemplos de variable dinámica 1 numérica y variable dinámica 2 con cadena de caracteres. Tengan en cuenta que la cadena de caracteres es un valor alfanumérico. En cuanto a primer curso y las variables fijas funciona de la misma manera. Después de crear la variable,
deben descargar la plantilla nuevamente y va a aparecer de la siguiente manera. Estos son los últimos 4 campos que tiene actualmente la plantilla primer curso de forma estándar. A la izquierda hay más campos. Y a la derecha aparece lo que son la variable fija 1 y la variable fija 2, que ya pueden ser numérica o con cadena de caracteres. Ahora, vamos a entrar en el módulo de verificar información, que digamos este es un módulo bastante amplio y es importante que todos lo sepan claramente cómo funciona y qué es la información que se ve representada dentro de este módulo. Este módulo se encuentra dentro de reportar información, verificación de información. Aquí tenemos varias partes que les quiero explicar sobre lo que es el módulo. La primera tiene que ver con la periodicidad. Como sabemos, hay diferentes tipos de plantillas, las cuales contienen diferentes tipos de periodicidades. Unas son anuales, trimestrales, otras mensuales, y hay otros. Las anuales son, por ejemplo, los derechos pecuniarios, que se reportan una única vez al año. Las semestrales es lo que se está mostrando en este momento en pantalla, que son más que nada las plantillas poblacionales, entre otras. Trimestrales, que puede ser de presupuestos, mensuales, como hay unos reportes mensuales que se le solicitan a las IES, y otros son aquellas plantillas que no tienen una periodicidad, que son plantillas eventuales. Por ejemplo, la plantilla de proyectos de investigación que tienen que formular las IES, las instituciones privadas, van a aparecer en esta pantalla. Al seleccionar cualquiera de estas opciones, lo que aparece el periodo a mano derecha va a cambiar de la siguiente manera. Acá van a ver, digamos, en años, el periodo van a ser solo los años, en semestre va a aparecer primero y segundo semestre, en mensual van a aparecer todos los meses del año, en trimestral van a aparecer los tres trimestres de cada año, y en otros va a aparecer aquellas plantillas que, digamos, lo que les menciono, el 2019 ejecutado en ejecución de enero a diciembre, o 2019 segundo semestre, ejecución de enero a junio. Estas son las plantillas que tienen una periodicidad diferente a las estándares del Ministerio de Educación. Ahora, dentro de la parte de verificación de información, vemos que tiene 5 columnas principales: variable, cargue, validación, publicación en el SNIES y opciones. La variable es simplemente lo que nos menciona la variable, pues, o la plantilla que se cargó, el nombre de la plantilla que se está intentando cargar. El cargue esto muestra la última fecha del cargue realizado sobre esa plantilla. ¿Qué quiere decir esto? Si, digamos, como hay cargues incrementales o hay cargues totales, esto va a mostrar únicamente lo que nos cargaron en última instancia sobre cada una de las variables. En validación, esto es muy importante porque ha generado bastantes dudas y, digamos, han llegado algunos tickets sobre los estados principalmente. Vemos que tiene estados e incidencias. Para empezar, los estados, digamos, es el estado de validación sobre el último cargue que tuvo la plantilla. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes cargaron varias veces, digamos, inscrito estudiantes de primer curso, acá solo va a aparecer el estado de cargue del último cargue realizado sobre esa plantilla. Los siguientes son los estados de cargue que ustedes pueden ver acá. El que está el cargue 0, en validación de cargue. Esto pasa, digamos, para plantillas que no se carguen en línea, sino se carguen después en el servidor del ministerio. Error de cargue es que la plantilla fue cargada erróneamente, digamos, en un error general. Error de validación es que falló una de las validaciones, digamos, de formato, en algún lado falta un campo. Error en validación inicial es otro tipo de error que sale con las validaciones. Publicados sin validación es toda la información cargada previa al 2016, durante y previa al 2016, que, digamos, estaba la herramienta anterior. Validado también hace referencia a toda la información previa al 2016. Validado con errores ya es para información nueva, para cargues que se hayan hecho recientemente. Esto lo que va a decir es que hizo la primera validación y luego sacó errores en lo que sería la segunda validación que tiene el sistema. Validado correctamente es que la plantilla ya quedó correctamente cargada en el sistema. Validado con advertencias, este tema
digamos, este estado de carga ha generado muchas inquietudes, sobre todo porque a veces no es del todo fácil de entender. Esto funciona únicamente para matriculados y primer curso. En el momento, digamos, que ustedes cargan matriculados, a veces puede salir validado con advertencias. ¿Qué significa validado con advertencias? Que hay estudiantes de primer curso que no se encuentran matriculados aún. ¿Qué es importante de esto? Todas las personas de primer curso se deben encontrar matriculadas en el mismo semestre que están en el primer curso. Si hace falta alguno, les va a salir validado con advertencias. Error en proceso de carga es que, digamos, hubo un error en el proceso de carga por una falla interna. Pendiente de carga de adjunto, hay plantillas como lo son derechos pecuniarios que requieren de un adjunto, lo cual se los voy a mostrar más adelante. Y validado correctamente con adjunto es que ya se cargó la plantilla correctamente y se adjuntó el archivo que requiere el Ministerio de Educación. En cuanto al validado con errores o digamos con advertencias, si ustedes hacen clic sobre las incidencias, sobre este número 2715, va a aparecer una nueva pantalla en la que les va a decir exactamente cuáles son los inconvenientes por los cuales salieron las advertencias. Aquí, si digamos sale verificado con advertencias, aquí les van a aparecer todos aquellos estudiantes que hace falta matricularlos que son de primer curso. En este caso, digamos, como es una plantilla de inscrito, esto fue un cargue total y no se puede eliminar el inscrito porque fue reportado como inscrito por grama en ese semestre. Digamos que aquí les va a salir exactamente los errores que más les salen en los cargues y le pueden hacer seguimiento con el número de envío que aparece acá y aquí pueden descargar la plantilla. Finalmente vemos la columna de publicaciones, NIES y opciones. Acá va a salir, acá tiene tres cosas. La primera es la fecha. Esta es la fecha en la que se realizó o en la que se publicaron las cifras del último cargue exitoso que tengan ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven acá, el último cargue realizado para inscritos relación de inscritos fue el 26 de octubre del 2020, pero al ser validado con errores no se publicó nada inscrito relación inscrito. Por eso es que digamos acá la última fecha de publicación es del 28 del 1 del 2020, del enero del 2020. A mano derecha van a salir el número de registros. Estos son los registros publicados actualmente en el SNIES. ¿Qué es importante tener en cuenta de esto? Es que muchas veces no va a coincidir con esto, ¿sí? Con la fecha del último cargue o con el último cargue. ¿Por qué? Porque no se validó correctamente. A diferencia, digamos, que sí el estudiantes del primer curso, que sí fue validado correctamente, ustedes pueden ver acá que la fecha coincide y el resultado, y no hay incidencias. Entonces aquí se muestran todos los registros que ya han sido publicados en el SNIES de forma correcta. Adicionalmente tenemos la última columna de opciones donde se puede ver el detalle con la lupa que aparece acá. Si oprimen este botón va a aparecer la siguiente pantalla en la cual le pueden hacer seguimiento a todo lo que fue el cargue. Está el cerrar variable. En principio, digamos que este cierre de variables se hace por seguridad y digamos que si ya la institución hizo los cargues pertinentes sobre una variable específica, puede cerrar la variable para evitar cualquier error de que se cargue más información en el mismo periodo. Asimismo, el ministerio también, digamos que por resolución, tiene unos cierres de información con los cuales se cierran todas las variables. Si la variable está cerrada, si ustedes desean cerrar la variable, pueden oprimir el botón, aquí les va a salir una confirmación y tengan en cuenta que si cierran una variable, para volver a abrir la variable se requiere hacer una solicitud al Ministerio de Educación. Una vez oprimido el sí o dando la confirmación, va a aparecer el candado azul. Ya está cerrado el candado. Si desean volver a abrir la variable, deben volver a hacer clic acá y les va a salir la confirmación de que el periodo se encuentra cerrado y si desea realizar una solicitud de reapertura. Al oprimir sí, les va a aparecer la pantalla del solicitante y la justificación de por qué se quiere reabrir la variable o realizar una reapertura sobre la variable aquí específica.
Al enviar la solicitud, esto va a cambiar y va a aparecer un reloj donde dice que la variable está pendiente de reapertura o la solicitud está pendiente y el ministerio es quien opta por hacer la reapertura de la variable. Si el ministerio la aprueba, la variable va a quedar con el candado rojo y abierto, de lo contrario va a volver a quedar azul y cerrado. Ahora estamos viendo la pantalla, digamos, en años de derechos pecuniarios con la parte de adjuntar archivos. Acá, si ustedes ven, el estado de carga está pendiente de carga de adjunto. Si oprimen este botón de adjuntar, aquí les va a aparecer este pop-up donde deben seleccionar el archivo. En este caso pusimos un prueba de derechos pecuniarios. Toda esta información es de pruebas, entonces no se está modificando la información de ninguna institución. Si ustedes ven acá, ya quedó el archivo cargado. Aquí tienen dos opciones. Si ya el archivo quedó correctamente cargado, si es el archivo que desean cargar, entonces ya le pueden dar cerrar. De lo contrario, deben seleccionar otro archivo y que reemplace el que ya cargaron por error. Si ya quedó cargado el adjunto, como pueden ver acá, va a quedar validado correctamente con adjunto. Y lo que pueden hacer es volver a oprimir este botón de descargas. Les va a aparecer el mismo pop-up con el archivo donde lo podrán descargar. Nuevamente, si aquí también todavía se puede cambiar el adjunto. Si lo desean cambiar, simplemente es seleccionar el nuevo archivo y quedará adjuntado con el nuevo archivo. Algo muy importante es que sigan las reglas, que el archivo pues, se puede descargar, puede pesar máximo 10 megas y los formatos sobre los cuales se puede cargar el archivo, que son Excel, documento, texto, PDF, CSV y zip, principalmente. El calendario académico es una nueva plantilla que se creó este año, digamos, debido a las circunstancias de la emergencia sanitaria. Esto se creó inicialmente para las universidades públicas, pero es para hacer de un reporte al ministerio sobre su inicio y fin de actividades, digamos, ya que entendemos que este año fue un poco variable con respecto a los otros años. La plantilla la pueden encontrar en consultar plantillas, ya todas las instituciones ya tienen el acceso a esta plantilla y aparece de la siguiente manera, los siguientes campos. Deben poner el año y el semestre académico, inicio proceso de matrícula, terminación, inicio de semestre, fin de actividades, reporte de admitidos, reporte de primer curso, reporte de matriculados y observaciones que tengan sobre sus reportes pues, que van a presentar ante el ministerio. ¿Qué es importante esto? Esto solo aplica para el 2022. Entonces, digamos, el próximo semestre va a aplicar para el 2021-1 y el ministerio será quien opte por abrir o cerrar los permisos para cargar la plantilla cada semestre. Hasta aquí. Hasta aquí hemos visto, digamos, una parte de que ya muchos conocen, que es el tema de reporte de información. Se incluyeron lo del calendario académico y seguimiento. Entonces, la idea es ver si hay algunas preguntas. Creo que ya había una pregunta de Yesid del tema de seguimiento. Respondimos otras acá por el chat. Entonces, no sé, Yesid, si todavía tiene la pregunta de seguimiento. Yesid. Buenas tardes, ¿me escuchas, Hugo? Sí, te escucho, sí. Bueno, la pregunta es lo siguiente. Yo sé que los datos que se reportan en seguimiento no reemplazan los cargues, eso ya se quedó más que claro. Pero lo que pasa es lo siguiente. Las reglas que están aplicando en el sentido sobre las cantidades, no de que el inscrito, que admitido tiene que ser igual o menor que inscrito, que primer curso debe ser menor igual admitido, hay una particularidad. La regla de los estudiantes de primer ingreso o primer curso, estudiante llamado estudiante de primer curso, puede ser mayor que admitido, aplicando las reglas de SNIES. Por ejemplo, porque tú sabes que admitidos son estudiantes nuevos, de transferencias nuevos, mientras que en primer curso pueden estudiar estudiantes que cambian por ciclo propedéutico, estudiantes que vienen ya sea por otro tipo de vinculación diferente a nuevo y transferencia externa, que si hacemos la regla no va a aplicar. Los primer cursos puede ser mayor que admitido.
Yesid, sí, ese error ya nos lo reportaron y ya está, digamos, corregido, pero falta que el despliegue, como tenemos que sufrir un proceso en tecnología de paso a pruebas, certificación y luego producción, entonces en el próximo despliegue que esperamos sea, ojalá sea esta semana, no sé, o a principios de la próxima, ya esas validaciones se quitaron y se podrá reportar pues Vale. sin esas reglas. Bueno, listo. Muchas gracias, Hugo. Ok. Y no, y lo otro es de la plantilla de calendario, que la verdad no la había visto. Sobre las fechas sobre hasta qué fechas se reportan, fechas límites. Digamos, ahí sí ya Si quieres, Huguito, ya yo les aclaro. Bueno, digamos que estas son, ¿sí me escuchan? Sí, Yamit, sí te escucho. Listo, vale. Bueno, la implementación del reporte de calendario académico básicamente se debe reportar desde el semestre 2019-2, teniendo en cuenta pues que se viene presentando algunas suspensiones en el desarrollo de periodos académicos. Inicialmente fue pensada para las instituciones solamente públicas, pero el ministerio tomó la decisión, digamos, que se tomaran para, digamos, que lo diligenciaran tanto públicas como privadas. Digamos que primero obedecía porque, pues, sobre todo para las públicas ocurrían marchas estudiantiles, paros laborales, y pues Sí, digamos claro. que sumado a lo que pasa ahorita con lo de la pandemia, significa que los calendarios académicos han sufrido pues constantes modificaciones. Entonces, prácticamente para poder conocer la planeación institucional, digamos que tiene las instituciones para la prestación del servicio, se diseñó este nuevo reporte de calendario académico. Entonces, ¿qué va a suceder? Aplica tanto para privadas y para públicas. Esto nos va a permitir de alguna manera poder planear el tema de ejecución de los programas, por ejemplo, para generación continuar también con todo el tema de la ejecución presupuestal para aquellos que todavía están terminando cortes del programa de Serpilo Paga, y en general también digamos que es un motivador para revisar cómo podríamos ajustar las fechas del calendario académico, de la resolución. ¿En qué sentido? A ustedes se les envió una circular este año indicando que no se les va a tener en cuenta el indicador de oportunidad, pero para respaldar, digamos que para respaldar ese inconveniente de no poderlos medir por temas de oportunidad, necesitamos recoger esta información a través del calendario académico. Entonces, digamos que también persigue sustentar el por qué, digamos, van a reportar fuera de tiempos, motivado pues por los cambios que ya de manera justificada están más que presentados. Entonces, en este caso, para el 2022, el máximo plazo que van a tener las instituciones para reportar va a ser el 10 de diciembre del 2020. Es decir, 2022. La fecha límite de las variables de población. O sea, Bueno, para reportar el calendario académico. O sea, porque pues digamos que esa es una línea, pero pues necesitamos conocer, obviamente de primera mano por parte de ustedes, cómo va a ser el tiempo estimado que tienen para recoger su información y demás. Entonces, el plazo del reporte para calendario académico para el 2022 va a ser al 10 de diciembre. En efecto, lo que decía Felipe, que si el año iba a continuar, por ahora sí va a continuar. Entonces, pues después miraremos la forma técnica para que se habilite el periodo 2021-1, y en ese caso, digamos que tenemos previsto que lo reporten con, digamos, al 31 de enero del 2021, ya puedan reportar esa planeación que va a cambiar ese calendario académico, y si se llegase a presentar alguna modificación, entonces tendrían plazo para reportarlo hasta el 15 de marzo del 2021. Sobre esas fechas nos iríamos entonces para el reporte de... para 2020, para 2021. Exactamente. Bueno, o sea, ya me estás diciendo que, bueno, esa es una plantilla que ya se puede decir, ya tiene un año, pero a nivel privado se va a aplicar desde este semestre. Exactamente, desde el 2022. Tenía esa duda porque yo sí vi en el grupo de las, en el grupo de la, digamos, de las opciones de consultar plantilla, me aparecía esa plantilla de calendario y voy a esperar hasta el 17 a ver qué me hablaban sobre esa plantilla. Sí, queríamos aprovechar este espacio para socializarles todos los cambios y pues las medidas que hemos tenido que adoptar por, pues digamos que por todo lo que ya está sucediendo, que es conocido por todos, ¿no? Muchas gracias a mí. Sí, porque a nivel de información general, lo que se habló de reporte de información ya es algo de pronto ya conocido.
Y las únicas dos llamativas eran el seguimiento de información, que era el seguimiento poblacional, y sobre esa nueva variable. Muchas gracias, Amete. Con todo gusto. Aquí hay dos preguntas. Hay una pregunta que está haciendo Andrea sobre derechos pecuniarios y sobre la forma de cargar derechos pecuniarios particular. Digamos que hubo varias sesiones de derechos pecuniarios donde se enseñó a subir esta información. Yo creo que esa la vamos a atender por aparte, de forma personalizada, para no entrar con ese tema particular en esta sesión que tiene que ver con nuevas funcionalidades. Están preguntando. Hugo, Dime. por ahora, digamos que para Andrea, igual digamos que las presentaciones que se abordaron Sí. en la capacitación de derechos pecuniarios ya están publicadas. Entonces, primero la idea que se apoyara a Andrea en esas presentaciones, y si no, tendríamos que, como dices tú, abrir una sesión aparte de pronto pues para poderle ayudar, o que tú, Andrea, nos coloques por mesa de ayuda qué inconvenientes presentas para que puedas cumplir con el reporte. Y es importante resaltar que el plazo para reportar derechos pecuniarios del 2021 es hasta diciembre 15. Ese es el plazo que se tiene en este momento para derechos pecuniarios. Exacto, y ahí Gustavo responde que el plazo para cupos proyectados y matrícula es hasta el 15 de septiembre para el 2021-1, que también estaban preguntando. O sea que ya pasó. Sí. Lady, la presentación de derechos pecuniarios la puedes descargar directamente de la opción de descargas de ECA. Allí ya se encuentra la presentación disponible. Adriana Fernández tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Es respecto a seguimiento poblacional. Yo fui una de las personas que colocó un ticket porque obviamente me quedaban datos sin reportar, porque nosotros pues tenemos estudiantes que hacen un proceso, digamos, el periodo anterior se inscribieron, se admitieron, pero pues solo se matriculan hasta el siguiente periodo, ellos reservan cupo. ¿Qué va a pasar con los datos que ya reportamos y que nos tocó reportar de menos? ¿Vamos a tener oportunidad de ajustarlos o ya simplemente quedan así? El seguimiento poblacional se reporta mensualmente. Al final de cada mes cambia el periodo, pero digamos que para efectos de la información que queda en el ministerio, la que queda es la última. Entonces, si tú reportaste en julio, por decir algo, 100 matriculados, en agosto 200, pero en septiembre reportaste 150, al final quedan solo 150. Digamos que eso obedece a que pueden haberse retirarse personas o ya tener ustedes los datos ajustados, pero es para que el ministerio vaya mirando cómo va evolucionando el tema, pero al final, digamos, el último que reporte es el que queda efectivo. Si ustedes en septiembre no vuelven a reportar, se toma ese tema como si fuera el de diciembre 31, por decir algo, ¿sí? Ok, o sea, yo reporté, yo tenía 5 inscritos, 4 admitidos, pero tenía 6 primer curso. Pero Sí. como no me permitía que el primer curso fuera mayor a los admitidos ni a los inscritos, entonces obviamente mi primer curso quedó menor. Cuando ustedes ya se haga la publicación del ajuste, que ya Ustedes lo cambian en el mes observación, sí. Lo cambiamos. Ok, Sí, perfecto. ustedes pueden reportar, ahorita estamos en noviembre, tienes hasta noviembre 30 si alcanza a subir ese cambio para volver a modificarlo de noviembre. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo. ¿Qué más preguntas? Hay varias preguntas sobre el reporte de graduados. Uy. Eso ya lo respondieron. Digamos que hablemos de temas de seguimiento y calendario académico, que son las nuevas. ¿Falta alguna pregunta particular? Claudia Muñoz tiene la mano levantada. Claudia. Perdón, ya me respondieron la pregunta antes, qué pena. Okay. Gracias. Listo.
Sí, digamos, sigamos con la siguiente sección. Aquí hay unas preguntas particulares que se tratan de responder por el chat. Felipe. Listo. En cuanto a consulta de participantes, vamos a dar dos opciones nuevas que se van a instaurar para las instituciones. La primera es una que nos han solicitado mucho, que es buscar participantes. Esta nueva opción lo que les va a presentar, como les va a aparecer dentro de consultas y reportes, se va a llamar buscar participante y lo que les va a permitir es buscar ahora participantes por nombres o apellidos. El tipo, igualmente, al igual que en las otras consultas, se puede buscar el participante por tipo y número de documento, el ID del participante o nombres y apellidos. Si ustedes deciden buscar por nombres y apellidos, va a aparecer más o menos la siguiente información. Digamos, en este caso me consulté a mí, Felipe Olivera. Como pueden ver, lo que hace este sistema o esta consulta es que va a buscar las palabras Felipe Olivera dentro de lo que son primer nombre, primer apellido y segundo apellido. En estos casos, la mayoría tienen, o todos tienen, el Felipe en el segundo nombre y el Olivera en primero o segundo apellido. Aquí lo que pueden ver es que se van a mostrar el total de registros que tenga la institución con personas con estas palabras, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No es que aquí no van a poder consultar cédulas de otras instituciones o esto no es una verificación de cédulas, sino lo van a poder, son todas aquellas personas que se encuentran registradas como participantes dentro de la institución. Una vez hecha la búsqueda, aquí podrán buscar filtrarlo, digamos, como más pertinente con los campos que aparecen aquí, ya sea por el ID, el nombre o demás. Adicionalmente, esto trae una gran novedad, que es el tema de que, pues, digamos, tiene una codificación para que, por si acaso, sabemos que hay apellidos que están escritos, digamos, o sea, a veces no de la manera correcta, como lo es los apellidos que tienen ñ o algunos caracteres especiales. Entonces, el sistema lo que va a hacer es, si ustedes buscan, por ejemplo, si están buscando las personas de apellido Muñoz y escriben M-U-N-O-S, solo Muñoz, les va a aparecer también aquellas que tengan ñ. ¿Qué es importante de esto? Tratar de buscar cosas un poco más, hacer búsquedas un poco más complejas, llamémoslas así, porque si ponen un nombre como Felipe, que puede ser un nombre bastante común dentro de las instituciones, les pueden aparecer fácilmente 1000 o 2000 registros y no va a ser tan fácil realizar la búsqueda. Lo más pertinente es que busquen por nombres y apellidos como algo más específico. Adicionalmente, este módulo también trae la última columna, que es como las opciones, y lo que va a permitir esto es que, digamos, nos puede redireccionar a lo que es la consulta poblacional y las novedades poblacionales del estudiante. Que la consulta poblacional es la consulta de participantes que ya todos conocen hasta este momento, y novedades poblacional es lo que entra dentro del MDM para hacer dos modificaciones de periodo o eliminar la información de una variable. Aquí les muestro lo de consulta participantes. Y novedades participante es una nueva funcionalidad, digamos, de auditoría para las instituciones que se va a encontrar dentro de reportes especiales, auditoría de participante, novedades participante. Al oprimir esta opción va a aparecer la siguiente pantalla. Esta funcionalidad es simplemente de consulta para las instituciones y lo que les va a mostrar es todos aquellos participantes que hayan sido modificados a través de una solicitud en el Ministerio de Educación y se les haya actualizado nombres, apellidos, fecha de nacimiento, fecha de expedición de la cédula o municipio, o bueno, realmente toda la información básica o personal de un participante. Estas modificaciones siempre se hacen bajo teniendo el soporte a mano, digamos, la cédula de ciudadanía de los participantes. Y algo importante es que más adelante, adicional a esta funcionalidad, donde aparecen las notificaciones, que es una campana arriba en el menú de ECA, les va a llegar la notificación sobre cualquier modificación que se haya hecho un participante. Aparte de esto, van a ver, digamos, en esta pantalla ven todos aquellos participantes que han sido modificados desde noviembre, digamos desde el 11 de noviembre, y adicional pueden ver el detalle de lo que han significado, lo que han sido las modificaciones a los participantes. Si oprimen detalle de participante o detalles en la última columna sobre un participante específico.
Si ponen el detalle participante, van a necesitar buscar, o sea, van a necesitar buscar el tipo y número de documento del participante sobre el cual quieren ver las modificaciones. Si oprimen detalles, de una vez le va a aparecer la pantalla completa, como la pueden ver acá. Para explicarles un poco más, aquí lo que les mencioné anteriormente, que les permite buscar un participante en específico. Luego aquí podrán ver que este es el participante original como se tenía en principio, porque es la primera modificación o la primera fecha de modificación que se le hizo al participante. Y los campos en verde son las modificaciones realizadas. Digamos, si ustedes ven el nombre, mi apellido, se le puso una A adicional, la fecha de nacimiento pasó de 14 de enero al 1 de enero, se le cambió el género, y así continuamente hasta llegar a la última modificación, que digamos sería el que aparece aquí arriba, que no tiene fecha de novedad porque es el que es la forma en la que se encuentra el participante actualmente. ¿Hay alguna pregunta sobre estos nuevos dos módulos? Estas son dos funcionalidades que se implementan próximamente, todavía no les están saliendo, pero responde a las solicitudes que han hecho en las capacitaciones del año anterior, para que puedan consultar los participantes por un lado y para que puedan ver los cambios que se surten a un participante cuando están compartidos, digamos, por otra institución, y a veces la otra institución adjunta el documento para que se modifique. Es importante que ustedes vean qué se le cambió al participante. No sé si haya alguna pregunta puntual sobre estas dos funcionalidades nuevas que van a estar disponibles. Hola, sí, ¿cuándo estarían disponibles? Ya las tenemos en certificación montadas. Digamos que esperamos que a final en este mes esté ya en producción. Ahí hay temas que no dependen de nosotros, sino de los pasos, digamos que, como mencionaba, de los pasos de certificación a producción del asunto. Pero este año, mejor dicho. ¿Tienen alguna otra duda sobre estos nuevos dos módulos? Esta información de cambios que pregunta Rubis, ¿a partir de qué año se consulta esta información? Digamos que no podemos tener el histórico de los cambios de los participantes del año pasado. Entonces, como decía Felipe, a partir del 11 o como la segunda semana de noviembre, se habilitó para que se empiece a llevar el log de esa trazabilidad. Y pues a partir de ahí es que empiezan a quedar los cambios. Si algún participante se modificó el semestre pasado o algo así, eso no está, no hay ningún log de eso. Siguiente, Felipe. En el MDM les vamos a mostrar un ajuste en lo que se dice novedades poblacionales y crear participante, que es una nueva funcionalidad que vamos a instalar, lo que les dijo Hugo, a finales de este mes en lo posible, ya cuando se pase a producción. Crear participante, digamos, es una nueva funcionalidad que se va a encontrar dentro del MDM. Esta funcionalidad lo que hace no es crear un participante de forma individual, tiene las mismas funciones y las mismas validaciones que la tiene la plantilla participante. ¿Qué pasa? Si solo desean crear un participante, en vez de tener que cargar la plantilla, lo pueden crear de esta manera las instituciones. Acá deben seleccionar el tipo de documento y luego el número de documento. Luego le dan al botón continuar. Al hacer esto va a aparecer el siguiente formulario. Dentro de la información básica de este formulario, exceptuando el segundo nombre y el segundo apellido, todos los campos son obligatorios, al igual que lo son dentro de la plantilla participantes. Como pueden ver acá, aquí ya más o menos hicimos una prueba. El país de nacimiento, siempre cuando, esto es importante que lo tengan en cuenta, siempre cuando el país de nacimiento sea Colombia, el departamento y el municipio de nacimiento son obligatorios, lo mismo que en la plantilla participante. En cuanto a la información complementaria, esta información no es vital, o sea, no es obligatorio, es bueno que la coloquen, pero no es obligatorio. Y lo otro que puede hacer esta plantilla, si ustedes ya tienen si es un participante que ya existe
Entonces, la institución lo que van a hacer con este cargue es actualizar su información personal. ¿Qué pasa? La información personal del participante solo puede ser actualizada siempre y cuando el participante pertenezca únicamente a la institución. Luego deben oprimir el botón de actualizar participantes y si la información está correcta va a quedar bien. Como les mencioné acá, el municipio de nacimiento, siempre y cuando el país de nacimiento sea Colombia, es obligatorio. Si el país si tiene cualquier otro país de nacimiento, los dos campos de departamento y municipio no aplican y no deben ser llenados. Por otra parte, esto es un cargue en línea. ¿Qué significa esto? Que, digamos, la plantilla de participantes se carga bastante rápido porque las validaciones se hacen en batch. Eso quiere decir que se hace el cargue primero y luego pasa a los servidores del ministerio donde se hace la validación de información. Entonces, esto puede tardar unos segundos. No estoy diciendo que vaya a tardar 1 hora en cargar el participante, pero puede tardar unos cuantos segundos en realizar todas las validaciones en línea para que el participante creado. Y aquí les muestro, digamos, lo que les mencioné anteriormente, que tiene las mismas validaciones de la plantilla de participantes. En este caso estamos mostrando que la información de fecha de nacimiento no coincide con la actual cargada en el sistema, porque ya fue reportado por otra institución. En caso de que haya sido reportado por otra institución, deben hacer una solicitud al Ministerio de Educación, a la mesa de ayuda, para arreglar, si están seguros, si tienen el soporte de la cédula, deben hacer una solicitud al Ministerio de Educación para arreglar la fecha de nacimiento o la información básica del participante. Si todo está correcto, pues esta sería la pantalla que queremos ver todo. El participante se actualizó correctamente y ya quedará creado el participante en el sistema. MDM, novedades poblacional. Acá vamos a ver dos cosas. Esta cuestión ya la conocen todos los que están acá, eso espero. Novedades poblacionales. Acá esta es la pantalla que aparece al seleccionar la opción de novedades poblacionales. Deben poner el tipo y número de documento de la persona. Al hacer esto va a aparecer la información del programa, la información poblacional, o bueno, el programa con el cual la persona esté vinculada con la institución. Al oprimir consultar va a aparecer la siguiente pantalla más o menos, donde aparece el nombre del estudiante, los documentos, la IES y el programa al cual pertenece el estudiante. En esta actualización y modificación al MDM se puso la parte de retiro estudiantil. El periodo de retiro estudiantil solo podrá ser movido al último reporte de matrícula. Ya les voy a explicar qué significa eso específicamente. Como saben, el MDM funciona para modificar, digamos, los periodos en los que se encuentra una variable o eliminar la información sobre una variable en específico. En cuanto al retiro, a diferencia de otras variables, solo puede ser, digamos, en este caso que se encuentra en 2017-1, si se oprimen el botón que parece un lápiz, que es modificar periodo, van a ver que los periodos posibles a los cuales se puede mover la variable es únicamente al periodo del último reporte de matrícula. En este caso, del 2016-1, lo que significa que solo el reporte de retirado solo puede ser puesto en el último reporte de matrícula, como les mencioné anteriormente. ¿Qué es importante esto? Y creo que más adelante también va a ser una aclaración. Este retiro estudiantil solo funciona para retiros definitivos. No, o sea, digamos, si la persona se retira y vuelve a matricularse, eso no cuenta como un retiro. Estos solo son los retiros definitivos y por eso les está apareciendo el error de que si un estudiante ya se retiró, no puede estar matriculado o no se puede graduar, o etcétera, etcétera, etcétera. Hola. Si quieres, María Alejandra, espera que ya llegamos, si quieres levanta la mano para tener en cuenta la pregunta, ya llegamos a la zona de preguntas al final de este módulo. Pues, si cambian el periodo, bueno, este va a ser el resultado final, donde como ustedes pueden ver, ya el registro de retiro quedó en el 2016-1 con el último registro de matriculado. Acá les voy a dar una breve explicación sobre lo que son los registros, pues, de cómo la funcionalidad. Es un simplemente recordatorio de cómo funciona. Está la opción para mover periodo y la opción para eliminar periodo. Ambas son, digamos, en la opción para mover el periodo, la herramienta les va a mostrar cuáles son los periodos disponibles para
para mover el periodo, ya sea hacia atrás, o sea, años atrás, semestres atrás o semestres adelante. En cuanto a eliminar, esto elimina la variable. Las justificaciones, digamos que son las mismas por las cuales o sea, se va a mover el periodo o se va a eliminar el periodo. Y finalmente tenemos el tema de eliminar información poblacional. Al hacer clic en este botón va a aparecer, va a aparecer este letrero, eliminar información. Acá deben poner la justificación de por qué se quiere eliminar la información y finalmente deben oprimir el botón de eliminar información. Tengan mucho cuidado. Cuando aparece esto, se ha eliminado toda la información poblacional del programa seleccionado para el participante, significa que la información eliminada no podrá ser recuperada. Ahora sí, abrimos un espacio para preguntas. Tenemos una pregunta de Yesid Mendoza. Yesid. Buenas tardes. Sí, la primera pregunta a nivel de creación de participantes. Bueno, tengo entendido que la información de, digamos, la fecha de expedición del documento es verdad, válida, que si es cédula, que está escrita, pero por algunas reglas que se hicieron hace unos años, no recuerdo muy bien, habían estudiantes que sacaban la fecha de expedición por un permiso especial y sacaban antes de cumplir los 18 años. Y ya en la plantilla participante no es obligatorio llenar esa columna. Entonces, si al crear a un solo participante está ese limitante, vi que estaba obligatoria. Para esos casos, Yesid, digamos que hay unas excepciones que tiene creadas el Ministerio de Carga de Participante que incluyen la fecha de expedición de la cédula, porque hemos visto casos similares, y lo que se hace es solicitar a la mesa de ayuda con la copia de la cédula y ya el Ministerio de Educación o nosotros creamos la excepción del participante y posterior a eso ya se puede crear el participante correctamente. Sí, ya sí, lo que pasa es que es un tema particular de que, como usted dice, que se le está presentando a algunas personas, entonces pues no se habilita esa opción como para todos, porque entonces empiezan a quedar fechas incoherentes. Entonces, la idea es que para esos casos particulares se tramita y se le envía la copia a la mesa de ayuda y ahí se hace la actualización. Ok. Gracias. Voy a preguntar María Alejandra, creo. Sí. María Alejandra. Sí, una preguntita. Cuando hablas de la novedad poblacional, de la nueva modalidad de retirados, ¿hablas de los mismos retiros disciplinarios o cualquier otro espacio de pronto que el estudiante no haya estudiado? Aquí ya me podrías colaborar para hacerlo más específico. Sí, claro, o sea, en efecto, digamos que la opción que se incluyó en el MDM de retiros, pues digamos que el único registro que hay es de retiros disciplinarios. Lo que pasa es que algunas instituciones lo que han hecho, o sea, ¿por qué implementamos esta opción? Evidenciamos que a través del módulo de calidad de datos, se evidenció que algunas instituciones tienen matrícula posterior a un retiro disciplinario. Entonces, primero se creó como un mecanismo para poder hacer ese tipo de correcciones. Es decir, que si en efecto un estudiante continúa sus estudios, pues no tiene sentido que lo coloquen como retiro disciplinario. Por esa razón se implementó en el MDM esa opción que les va a permitir hacer el retiro, digamos, a través de esta opción de novedades poblacionales. De eliminar el registro del retirado para que puedan reportar después un matriculado. Exactamente. Entonces, digamos que conceptualmente el registro que tiene que hacer, ya digamos que cuando ustedes diligencian la información complementaria de la matrícula, retiros disciplinarios, pues prácticamente es una de ellas, retiros estudiantiles es que se llama la plantilla, deben tener en cuenta es que son aquellos retiros que ya van a quedar definitivos.
porque en algunos casos las instituciones mediante el reglamento estudiantil establecen seguramente suspensiones de periodos, es decir, 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, y el estudiante puede tener la opción de regresar a la institución, inclusive al programa. Entonces prácticamente le aplican una sanción, pero regresan a la institución. En este caso lo que nos interesa que registre es aquellos estudiantes que digamos que de alguna manera generaron algún tipo de incumplimiento del reglamento estudiantil, pero o académico, y que fue formalizado obviamente mediante un acto administrativo o un comunicado formal al estudiante, y en ese sentido digamos que ya quedó por fuera de la institución y quedó por fuera del programa en particular. O sea, es posible que el estudiante vuelva a la institución, pero no al mismo programa. Si vuelve al mismo programa, significa que no tenían que haber hecho un registro de retiro estudiantil en el sistema. Gracias, Yamit. ¿Alguna otra pregunta? Digamos que esa funcionalidad que estaba mostrando de la creación de participantes no cambia la filosofía de que se deben reportar los participantes en la plantilla. Es algo opcional para que se cree un solo participante, pero se le aplican absolutamente todas las validaciones que están definidas para la creación de participantes. Y si el participante está a cargo de está en otra IES, pues no se podrá modificar, y es cuando salen esos errores de verificación. Esa funcionalidad va a estar disponible para el usuario Pobla y para el usuario admin. Digamos, ¿hay alguna otra pregunta sobre estos dos temas? Digamos, Felipe, entonces. Perfecto. Ahorita les voy a hablar sobre el directorio institucional. Esta es una nueva funcionalidad que ya se encuentra, pues ya está para las instituciones, ustedes ya la están utilizando, que es una unificación en crear a los directivos, las autoridades y los contactos que tiene la institución. Esta opción aparece dentro de administración, directorio institucional. Al oprimir esta opción va a aparecer la siguiente pantalla. La primera parte de IES lo que les va a permitir es, para aquellas IES que tienen seccionales, seleccionar la seccional. El tipo de contacto, digamos, son autoridades, directivos o contactos. Y el cargo son todos los cargos que tiene, digamos, avalados el ministerio, como lo son el decano, como lo son el rector, y entre otros, pues entre los demás cargos directivos que tenga la institución. Acá lo que se puede hacer, se pueden gestionar, como antes se podía, igual se sigue pudiendo, es gestionar la información que tiene el contacto. Digamos, en este caso, el decano, aquí se le pueden modificar el cargo equivalente, el email institucional, la dirección institucional, el teléfono, el celular y la persona de contacto, que es muy importante revisar el estado de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque, digamos, para el ministerio es importante saber cuáles son los contactos activos en caso de requerir contactar a alguien de la institución. Asimismo, este directorio lo pueden descargar, es un Excel que se ve de la siguiente manera. Felipe, discúlpame, es que están diciendo en el chat, Mauricio dice que no puede ver lo que están presentando. Entonces, no sé si alguna otra persona tiene la misma situación o de pronto es solamente de Mauricio, para que intente nuevamente conectarse, por favor. Ahí se está viendo la presentación. De pronto es que está abajo el vínculo de la presentación. Sí. Yo creo que sí, que se vuelva a conectar de golpe. Sí, todo el mundo puede ver. Mauricio, la recomendación sería entonces que te vuelvas a conectar ya para... Listo, ya. Listo. Eso fue rápido. Entonces, como les comentaba, este mismo directorio se puede descargar, el cual es un Excel que aparece de la siguiente manera. Aquí va a aparecer el código de la IES, el nombre de la institución, los nombres y apellidos, el tipo y número de documento, el cargo que le tiene la institución, el cargo que tiene con el ministerio, el cargo equivalente de la institución, la persona de contacto y la información del contacto, que es el correo, dirección, teléfono y celular. Este directorio es importante que lo tengan actualizado, digamos que para el ministerio es muy importante. Y lo que les mencioné anteriormente sobre el estado de los contactos, si están activos o inactivos.
Por otra parte, esta función también permite crear usuarios de la siguiente manera. Digamos que acá lo que tienen que poner en tipo de contacto es usuario SNIES. Al hacer esto les va a aparecer el botón de crear contacto SNIES y esto les va a generar la siguiente pantalla. Más o menos similar a la que es crear contactos, tienen que poner el número de cédula y el tipo y número de documento, luego oprimir el botón continuar. Al hacer esto pueden pasar dos cosas. Si el participante no existe dentro de la institución, digamos que todos los directivos igual deben ser participantes, entonces deben crear primero el participante y luego volver a la opción de crear el contacto. Para crear el participante, al hacer esto, si el participante no existe, les va a aparecer esta pantalla que aparece aquí abajo con el botón de crear participante y al oprimir esto les va a redireccionar a la opción de crear participante del MDM que les acabo de mostrar previamente. Una vez hecho esto y ya tengan el participante creado, les va a aparecer, como pueden ver acá, la información, el nombre del participante, y lo que tienen que hacer es llenar todos los campos que tienen el asterisco, que en este caso son casi todos, excepto por la persona del contacto, ya que estos son obligatorios. Al finalizar la creación del contacto, deben oprimir crear contacto y así van a crear pues, el nuevo, ya sea el directivo, director, rector o demás de la institución. Ahora, Hugo les va a hablar sobre lo que es una nueva funcionalidad, digamos que aparte de lo de creación de contacto, va a ver lo que les mencioné al principio sobre un módulo de auditoría y el contacto y el usuario de auditoría que viene a continuación. Esta funcionalidad del director institucional, si ustedes recuerdan, en las versiones anteriores teníamos una opción que se llamaba contactos. Esta funcionalidad, como ha dicho Felipe, retoma y agrupa lo que es la información de las autoridades, los directivos, los contactos y adicionalmente los usuarios del sistema, ¿sí? Los usuarios del SNIES-ECA. Entonces, se ha creado un nuevo, digamos, rol o cargo de los usuarios del sistema. Devuélvase un poquito, Felipe, donde, devuélvase. Cuando se selecciona usuario SNIES, ahí en tipo de contacto, se selecciona usuario SNIES, va a habilitarse ese botón verde que se llama crear contacto, contacto SNIES. Al darle clic sobre ese contacto SNIES, se van a poder crear las personas o buscar las personas que están asociadas a ese contacto SNIES. ¿Por qué mencionamos este tema? Porque a partir de la próxima semana o del próximo mes va a empezar la auditoría, el proceso de auditoría para las instituciones. Y es responsabilidad del usuario administrador de cada IES crear o habilitar ese usuario de auditoría que es el interlocutor con los auditores para intercambiar información y para descargar los extractos o los PDFs del estado inicial y final de la auditoría. Entonces, sí, aquí están la mayoría de administradores de las IES, deben saber que hay que entrar en su momento, cuando les llegue la comunicación de la auditoría, a habilitar ese contacto de auditoría. Entonces, ¿cómo se hace? Entrando al directorio institucional, seleccionando usuarios SNIES y creando un nuevo usuario SNIES y seleccionando, si ustedes ven ahí en grisecito, si se alcanza a ver lo que está seleccionando con la fecha, el contacto auditoría para el 2020-2021. Y todos los datos que pongan acá van a ser los que van a habilitar el usuario que se va a conectar al sistema para descargar información. Entonces, una vez ustedes creen ese contacto de auditoría, se van a la opción de gestión de usuarios, que se está mostrando ahí abajo. Ahí ya va a aparecer el registro de usuario de auditoría y van a entrar a cambiar la clave o a enviarle el correo a la persona que va a actuar como auditor de
de la IES. No sé, aquí hay una pregunta. En la lista que aparece en el directorio hay muchos usuarios que ya no pertenecen a la universidad. ¿Cómo se corrige? Ahí en el directorio institucional hay una opción sobre cada persona donde se inactiva la autoridad o el directivo o el contacto. Entonces no se van a poder borrar, pero se van a poder inactivar. Entonces, esta es, digamos, una funcionalidad que tiene que tener en cuenta el administrador para que en su momento se cree el contacto de auditoría. No sé si Yamil quiera incluir algo del tema de auditoría. Gracias, Hugo. Sí, digamos que básicamente la invitación es que a las instituciones que ya han recibido la capacitación, les estamos sensibilizando e invitando que a partir de esta nueva funcionalidad y digamos que con el rol que se creó de auditoría, vayan diligenciando la información del contacto que será el interlocutor. En algunos casos seguramente será el administrador de la institución o en otros casos pues quien delegue seguramente a nivel interno el rector. Muchas veces a veces es el director de planeación, otras veces es el director de registro y control. Entonces pues la idea es que en todo caso registren como tal la persona que sería ese interlocutor con el ministerio para facilitar el proceso. En todo caso, la próxima semana cuando se haga la capacitación de calidad de datos, vamos a profundizar un poquito más esas medidas que ha tomado el ministerio y en particular con lo que tiene que ver con la auditoría. Pero por lo menos para poder empezar, esta es una tarea de inicio. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta sobre lo que es el directorio institucional? Aquí vi una pregunta en el chat. En la lista que aparece de directorio hay muchos usuarios. No, eso ya. ¿Puedo cargar la plantilla de Excel que se descarga del directorio? No. Digamos que igual existen las plantillas de directivos, de directivos dentro del SNIES y esas son las que se cargan esas son las que se cargan al SNIES y esas son las plantillas que terminan quedando en la información del directorio institucional. Las plantillas de autoridades y directivos continúan estando vigentes y son la forma de cumplir con el requisito para reportar autoridades y directivos. En esta opción unificada de directorio institucional, básicamente lo que se va a poder es modificar o actualizar alguna información o inactivarla. Entonces, modificar un email, o sea, para que no tengan que volver a cargar todas las mismas autoridades todas las veces, pero porque cambiaron de email o de teléfono, pues entran aquí al directorio institucional y hay un sonido de fondo. Hay un micrófono abierto, pero listo. Entran aquí a directorio institucional y se hace la actualización del teléfono o el email de la persona sin tener que cargar la plantilla. Pero la carga la responsabilidad de cargar autoridades y directivos sigue a través de plantillas. Todas las nuevas funcionalidades son a la carga de información, pero no es que reemplace entonces que ya no tengan que cargar la plantilla de autoridades o directivos. ¿Queda alguna otra pregunta? No sé, Hugo, si haya que aclarar un poco el comentario que hace Jimena Medina frente al campo de la equivalencia del cargo de la institución, en el cargo de la institución. O sea, a través de administrar usuarios se creó un campo que se llama cargo, que es abierto. Entonces, no sé si puedes aclarar un poquito el tema. No, básicamente es que como nosotros no, digamos, en el sistema no están todos los cargos de las instituciones, hay unos cargos genéricos, pero a veces, por decir algo, el vicerrector no se llama vicerrector, sino vicepresidente de la institución. Entonces se coloca el cargo equivalente tal cual lo tiene la institución y es un campo de texto libre. Eso es básicamente para que cuando se haga el contacto con las personas se le designe por su nombre. A muchas personas no les gusta que le digan decano cuando es director de carrera, por ejemplo, o algo así. Exactamente, sí. Mayra Alejandra, ¿tienes levantada la mano? ¿Tienes alguna otra pregunta?
Mayra. No, gracias. No, gracias. Ok, entonces podemos continuar. Ahora vamos a ver lo que es calidad de datos. Este módulo de calidad de datos, digamos que se le sacó una nueva funcionalidad que es la parte de justificaciones, porque entendemos que hay eventualidades en las cuales la información que está cargada en el SNIES sí es correcta, pero digamos pasa con algunas reglas que se deben justificar. Adicionalmente, esta es la pantalla de calidad de datos y hay otra nueva opción que es la descarga de consolidado de errores. Si han descargado previamente digamos, el reporte de SPA-10 en calidad de datos, este muestra a los participantes, digamos, uno a uno, con todas las reglas en las cuales tienen, o bueno, con todas las reglas a la derecha en las cuales se tiene una inconsistencia sobre la información. En este caso va a funcionar de la misma manera. Aquí les muestro, aquí está la pestaña de justificaciones, que ya se las voy a explicar. Este en principio es el reporte que van a recibir de la descarga consolidada de errores. Como ustedes pueden ver, está el participante, el tipo de documento, número de documento, otros documentos, nombres y apellidos, el ID de la IES, el ID del participante y todas las reglas que tiene el módulo de calidad de datos sobre participantes. Esto incluye docentes, graduados, matriculados, primer curso y primer curso. Para saber qué reglas está incumpliendo el participante, esto digamos que cada una de las casillas que está incumpliendo va a estar marcada con una X. Digamos que este reporte les van a salir todos aquellos participantes que tengan alguna inconsistencia en la información, ya sea poblacional, personal, o digamos en el caso de los docentes en cualquier tema de contratación o demás. En cuanto al módulo de justificación, está dividido en tres partes. La primera son las reglas que tiene el módulo, las reglas que se pueden justificar, que digamos son parte de la duplicidad de participantes, esto es el caso de homónimos, la asignación básica mensual del docente menor a 200.000, el matriculado con valor de derechos matrícula menor a 0, que ese fue un campo nuevo que se instaló hace un tiempo pues, relativamente corto, matriculado duplicado en 2 programas con la misma denominación. Esto puede suceder por diferentes razones, ya sea por las migraciones que se hicieron del SPA-10 o del OLEA al SNIES, o digamos en un cambio, pasan en algunas instituciones en el cambio de registro calificado, cuando la denominación del programa es la misma, pero el código SNIES cambia. Digamos que dentro de la teoría, un estudiante solo debe tener un mismo código SNIES de un mismo programa, a menos de que sea una excepción. Está lo mismo en primer curso y están las 3 reglas de programa que digamos son mayor o menor, programa con mayor cantidad de matriculados y graduados al 30% y de primer curso. Entonces estas son las 9 reglas que se pueden justificar dentro del módulo de calidad de datos. Al justificarlas, lo que estarían ustedes haciendo es que no les aparezcan más las inconsistencias. Acá lo que pueden hacer es descargar los datos. Esto les va a sacar todas las personas que incumplen estas 9 reglas. Si ustedes ven, este va a ser más o menos el formato que les va a aparecer para la justificación, que tiene todos estos campos: el ID de la regla, la descripción de la regla, la información de quien incumple la regla o el programa. En caso de que sea programa, pues digamos que no va a aparecer el ID participante ni el tipo y número de documento, sino solo el programa. El periodo si aplica, y finalmente a mano derecha están 2 campos que tienen que llenar, porque esta descarga va a funcionar como una plantilla. Digamos que para este caso sí la descarga la descarga de los errores o de las reglas en justificación es la misma plantilla que se debe cargar en el sistema. A continuación tienen que tener, antes de eso, lo más importante es que estos 2 campos de ID de justificación regla y descripción de la justificación son obligatorios. Siempre que vayan a cargar esta plantilla, estos 2 campos para todas aquellas reglas que quieran justificar deben estar llenos. A continuación les voy a mostrar como las reglas de cómo funciona la descarga y carga, pues la información de justificación de información y cómo la deben cargar. Lo primero es descargar la plantilla, que ya se los mencioné, es en descarga de detalle.
Luego debe justificar aquellas reglas que vean ustedes pertinentes de justificar, no necesariamente todas las deben justificar. Luego, el ID de justificación reglas solo tiene 4 opciones, que aquí son estas 4: dato correcto, homónimo, beca u otro. En el caso de, digamos, las de participante, puede servir el dato correcto, homónimo u otro. Para programas es dato correcto u otro. Para matriculados, digamos que la opción de beca es la única que sirve para el tema de valores matrícula menor a 0. Y pues digamos que la beca pues aplica en eso. Dato correcto u otro. Y para las demás está dato correcto u otro. Es importante que tengan en cuenta que estas justificaciones van a ser aprobadas o rechazadas por el Ministerio de Educación. Digamos que en el momento de que ustedes carguen la plantilla, eso pasa a un proceso administrativo en el cual el Ministerio es quien les dice si aprobó o no la justificación de la regla. Por otra parte, después de haber revisado cuáles reglas son las que van a justificar, deben eliminar todos los registros que no se van a justificar en esta instancia. ¿Qué quiere decir eso? Desde una recomendación, eliminen todas las filas que no se quieran justificar, pero hagan la eliminación completa de filas y no campo por campo, porque de lo contrario, si queda un campo vacío o queda un campo con algún tipo de información, esto les va a generar un error. Finalmente, carguen la plantilla por el mismo módulo de cargue plantillas en reportar de información, como lo hacen usualmente. Entonces, abajo de esta pantalla, digamos, en el módulo de justificación, les va a aparecer este tablero, llamémoslo tablero como de control de las aprobaciones, donde ustedes podrán ver si la solicitud fue aprobada o rechazada por el Ministerio, o se encuentran pendiente de aprobación por el Ministerio de Educación. Digamos que estos son los 3 colores de aprobación: aprobación, rechazo y pendiente. Adicionalmente, como en otros módulos, tenemos los detalles de la solicitud. Haciendo clic en la lupa va a aparecer esta pantalla, donde lo más importante que van a encontrar acá, bueno, aparte está el estado de la aprobación, y es la justificación que ustedes dieron y la justificación del Ministerio de Educación por la cual se rechaza o se aprueba una solicitud de justificación de regla. ¿Quedó alguna duda sobre lo que va a ser las justificaciones? Digamos que para ampliar un poquito lo que dice Felipe y que quede más claridad, esa plantilla de justificación es una plantilla que sale prediligenciada con los casos que aplican para estas nuevas reglas, y entonces ustedes podrán masivamente, digamos que si en la plantilla salió con 100 registros y ustedes ven que hay 40 que son homónimos, entonces solamente incluirle a esos 40 registros de homónimo el campo y la justificación que aplica para esas 9 reglas, y simplemente la guardan tal cual y la vuelven a cargar en el sistema. Pregunta Claudia que si me podría decir nuevamente en dónde se descarga el consolidado de errores. Claro que sí. Digamos, al entrar al módulo de calidad de datos, perdón, me vuelvo a la presentación, van a tener esta opción. Digamos, están las opciones de participante, consistencia poblacional, programas, y ahora va a estar la pestaña de justificaciones aquí arriba, y acá está el botón de descargar los datos, que esta es la plantilla que ya está, como mencionaba Hugo, está prediligenciada, y tienen que llenar los campos de justificación de regla y descripción de la justificación. Sí, es una nueva pestaña que se crea ahí en ese módulo. Pregunta Rubis, en la opción de calidad de datos, las reglas de error son datos históricos, y a partir de qué años. En la opción de calidad de datos sale toda la información reportada por las IES para todos los periodos que se le aplican las validaciones. No solo son estas 9 reglas, son no me acuerdo cuántas en total, pero se aplican validaciones para que pueda empezar a corregir información desde cuando han reportado al ministerio. Los cambios realizados se verán efectivos en las gráficas de calidad de datos después del siguiente mes. Sí,
semanalmente se hace una ejecución de la revisión de las reglas de calidad. Se hace semanalmente porque se han encontrado, cada corrida más o menos son 40 millones de registros, entonces no se pueden estar y se demora el proceso más o menos 10 horas, entonces no se puede hacer diariamente, pero se optó por hacer los fines de semana la corrida para obtener esa información de la calidad, y se va a ver en el tablero de la información cómo va evolucionando en cuanto a los cambios que se van arreglando. Al justificarlos, pues ya no van a salir como errores de calidad. ¿Qué tiempo tenemos las instituciones para corregir estos datos observados? Observando que la información es bastante Que es masiva. información bastante masiva. Pues el tiempo se ha querido que la calidad de la información reportada se arregle rápidamente, pero pues entendemos los temas particulares de cada institución. Algunas tienen más o menos datos y más o menos errores. Se está haciendo un apoyo aparte de los usuarios líderes de cada institución en el ministerio para que los estén llamando y apoyándolos en esas correcciones. No hay una fecha límite definida, si me corrige Yamit, pero se quiere que sea pronto, ¿no? Sí, Hugo, en la próxima semana les vamos a hablar un poco más del tema priorización, entonces no me anticipo a darle la respuesta, sino ya para la próxima semana. Sea la próxima semana. Sí, la próxima semana se les dará, no es que haya una fecha definitiva, pero pues les haremos más precisión en cómo se abordará la priorización de corrección. Dice Claudia Muñoz que hay mucha información que debe ser confrontada con las carpetas y esta reposa en la institución. Claro, sí, eso es lo que dice Yamit. Va a hablar la próxima semana, que se hable precisamente de calidad de datos. Este es un abrebocas del tema que se va a tratar la próxima semana en calidad de datos. Listo, Felipe. No sé si queda alguien que quiera preguntar algo, pero ya vamos para la última sección, y si queda algo pendiente lo vemos en 5 minutos cuando termine Felipe de explicar este paso. Acá les voy a explicar sobre formatos especiales solicitudes. ¿A qué se refiere esto? A partir del próximo año se van a implementar los siguientes formatos, que digamos lo que van a hacer estos formatos es que para las solicitudes a la mesa de ayuda deben ser llenados previamente y cargados en el SNIES para hacer un seguimiento más oportuno a lo que se va a las solicitudes que se le hagan ante el Ministerio de Educación. El primero es formato de crear usuario, formato de eliminar documento unificado, formato de eliminar información poblacional, formato de excepción de documento, el formato de excepción de programa, el formato para pasar graduado a sin verificar y el traslado de programa. Acá vamos a ver uno a uno cada uno de los formatos. El formato de crear usuario, como les mencionamos anteriormente, existen 12 usuarios predeterminados para cada institución dentro del Ministerio de Educación, excepto, 11 sin contar el de auditoría, que el de auditoría lo va a crear cada institución, de resto solo son 12. Si una institución, hay instituciones que ya los tienen los 12, hay instituciones que no los tienen. Si una institución en el próximo año desea tener uno de los otros usuarios que les haga falta, ya sea derechos pecuniarios, financiero, otros, INES, encuestas o demás, lo debe solicitar por acá. Deben poner el tipo y número de documento, los nombres y apellidos, el correo institucional, cargo de la institución y el ID tipo de usuario. El formato de eliminar documento unificado, esto sucede debido a que hay casos en los que se ha, digamos, dado que se unifica una tarjeta de identidad con una cédula que no le corresponde. Entonces, lo mismo, se debe mostrar, se debe llenar este formato con el tipo número de documento, el ID de la regla, otros documentos asociados, datos inconsistentes y el tipo, el ID y el número de documento a eliminar.
Esto, digamos que igual lo que les menciono, por favor, esto va a entrar en funcionamiento el otro año, pero igual en la próxima semana en las capacitaciones les van a hacer como un aproximamiento a más profundidad. Lo más importante que tienen que tener en cuenta, estos formatos se van a encontrar dentro de la parte de consultar plantillas, son plantillas comunes y corrientes, y tienen que anotar el número de radicado de cada uno de los envíos para que se haga un seguimiento oportuno a las solicitudes. El formato de eliminar información poblacional, debido a las migraciones que ha habido, han visto casos que, digamos, se duplican o se duplica la información poblacional de un participante en dos programas que tengan la misma denominación, o hay en ocasiones los que le mencioné anteriormente que, digamos, una institución por el cambio de registro calificado puede poner un mismo participante en dos programas SNIES, en dos códigos SNIES diferentes con la misma denominación. Si se desea eliminar la información poblacional de uno o varios participantes, se debe llenar este formato y hacer la solicitud al ministerio. Tengan en cuenta que la información poblacional incluye desde inscrito hasta graduado, y toda información que se elimine no podrá ser recuperada posteriormente. Dato de excepción de documento, esto fue, digamos, lo que mencionamos anteriormente, hace parte de lo que mencionamos anteriormente con la parte de crear participante. Las excepciones de documento, digamos que hay varias excepciones, hay unas excepciones de género, digamos porque la registraduría tiene ciertas reglas y digamos que, no estoy seguro en este momento, pero los hombres deben terminar en par en las tarjetas de identidad, los que iban hasta el 2000, las mujeres en impar, pero eso ha ido cambiando. Pero igual, cuando vean que no pueden cargar un participante o pueden crear un participante por una inconsistencia, pero ustedes saben que es correcto porque tienen el soporte, se debe llenar este formato y hacer una solicitud a la mesa de ayuda para generar la excepción del participante, y después, una vez les contesten, puedan cargar el participante con toda tranquilidad. El formato de excepción del programa, y este funciona, digamos, para todos los cargues, digamos, históricos, lo que ya entendemos que están corrigiendo información histórica, y hay programas que en este momento se encuentran inactivos. Si el programa se encuentra inactivo y no les permite hacer un cargue, ya sea de matriculados o alguna variable poblacional que requiera el PROC consecutivo, se debe solicitar una excepción de programa, la cual el ministerio, digamos, va a aprobar, y así podrán cargar más adelante la información sobre estos programas, ya sea de primer curso y demás. Pasar grabadas sin verificar, esto, digamos, que se ha convertido en una medio locura, porque, digamos, hemos visto la idea de verificar los grabados es muy importante, porque esto sirve para consultas del Ministerio de Educación, y lo que queremos que logren con la verificación es que revisen que toda la información desde el inscrito hasta el grabado de cada participante o cada estudiante esté correcta. Esto incluye en el grabado la fecha de grado, el acta de grado y el folio, el número de folio del grado. Sí, hemos visto que muchas instituciones han verificado graduados y luego los piden desverificar. Ahora, desde el próximo año, es necesario que llenen este formulario para desverificar el graduado. Igual lo que les mencioné anteriormente, la otra semana se va a hacer un poco más enfoque en los procedimientos que se requieren para todo lo que van a hacer cada uno de estos procesos para estos formatos. Finalmente está el tema de formato de traslado de programa. Esto, digamos que lo que les mencioné antes, en vez de eliminar la información poblacional, es cuando un participante se encuentra duplicado en dos diferentes programas con la misma denominación o en dos municipios, y lo que quieren hacer es unificar esta información, la información poblacional dentro de un único programa del estudiante, que tenga el estudiante. Entonces, digamos, lo que va a funcionar esto va a ser que pueden, digamos, llenar este formulario de forma masiva, con lo cual los participantes van a quedar unificados en un único programa, y así toda la información va a quedar correcta dentro del SNIES y dentro de calidad de datos, porque, digamos, ahí les está saliendo una inconsistencia si un participante se encuentra
en 2 programas con la misma denominación o en 2 programas en diferente municipio, entre otras cosas. Sobre los formatos de solicitudes especiales, ¿queda alguna duda? Felipe, solamente para ampliar lo que están mencionando acerca de estos formatos especiales, digamos que esto va acompañado de un protocolo de la mesa de ayuda, el cual vamos a socializar la próxima semana, porque en todo caso, digamos que lo que estamos es como facilitando parte del proceso para generar algunas series de validaciones y que evidentemente lo que ustedes estén solicitando sea coherente con lo que dice la mesa o con la solicitud que están haciendo a través de la mesa de ayuda. Entonces, aquí es simplemente para que conozcan por dónde pueden descargar este tipo de formatos y ya la próxima semana haremos la ampliación en qué caso se utiliza y cuáles son los soportes adicionales que se deberán anexar para cada uno de los casos que se presenten. Sí, como dice Yamid, aquí se van a descargar esas plantillas para diligenciar que no necesariamente cuando se carguen quedan ejecutadas porque requieren la aprobación y la erradicación del ticket en la mesa de ayuda y pues toda la información complementaria que requiera en la mesa de ayuda cada formato. ¿Hay alguna pregunta de estos últimos formatos especiales que van a estar disponibles en la herramienta en una categoría nueva que se llama al mismo nivel donde está poblacionales, recurso que humano? Hay otra categoría que se llama formatos especiales. ¿Alguna duda o estamos ya listos para el partido? ¿No hay preguntas, Cabre? Parece que no. Parece que ya están listos, es para hacer la evaluación. Más bien, sí, eso sí. Aquí Como ya casi va a empezar el partido, entonces ya aquí, no hay preguntas. aquí habla Ruby sobre no me inscribí en la función de calidad de datos, pero sí me gustaría asistir. Si no se inscribió, todavía hay cupos, entonces es entrar a la plataforma de capacitaciones en el vínculo inscripciones y ahí busca la sesión que tenga cupos todavía para la semana entrante. Bueno, pero tendría que verificar en efecto si en la prescripción seleccionó esta temática, ¿no? Porque si no la seleccionó, no la dejaría escribir a ningún curso. Si por algún motivo no seleccionó la temática de esa preinscripción, o sea, entra al módulo de inscripciones y si no está habilitada el módulo de calidad de datos para inscribirse, entonces tocaría poner una mesita de ayuda o no sé si lo pruebas ahorita, nos dices y ahí te preinscribimos. Por ahora, Entonces, para pasar un grabado sin verificar, ¿sigue siendo una carta firmada por el rector y enviada por mesa de servicios? Sí. En este momento el procedimiento sigue siendo el mismo. Entonces, sí se necesita la carta del rector. Y siempre va a ser ese procedimiento que lo van a contar en calidad de datos porque hay acciones que requieren de carta u oficialización por parte de la rectoría. Digamos que estas plantillas lo que van a facilitar es que la información ya esté cargada en el sistema y una vez se surta el trámite de aprobación, ya se ejecuta el cambio o la actualización para agilizar el proceso, ¿sí? Clara la información, gracias. Bueno, entonces digamos que resta es volver a la plataforma de capacitaciones. Vuelven a entrar al botón de asistencia. No, mentiras. Al lado del botón de asistencia debe figurar un botoncito que se llama evaluación. Ahí van a aparecer una evaluación primero, digamos, de la temática y otra evaluación de la organización. Al final hay unas observaciones que si tienen observaciones e incluso nuevas funcionalidades o recomendaciones, agradecemos las dejen ahí plasmadas porque con base en esto, en esas solicitudes que ustedes van pasando, se va analizando en mesa técnica y se van creando nuevas
nuevas características como las que tenemos hoy en día de crear participante, buscar participantes, todo esto. Gustavo ahí pone el vínculo de dónde encontrar la evaluación. Nixa Paola, explicar para terminar acá, estos son los contactos de la mesa de ayuda que siempre se han socializado, ¿sí? Los del teléfono, y recordarles que al final del mes, cuando se terminen todos los ciclos, se va a enviar un correo donde vendrá un vínculo para descargar o verificar el certificado de asistencia. Si le da siguiente, porque ustedes ya han cumplido un proceso de preinscripción, inscripción, asistencia, evaluación, entonces al ya tener todo esto completo, al final llegará un vínculo para descargar un certificado parecido al que está a mano derecha con un código QR de verificación, pues por si a la persona que se le entrega el certificado quiere validar, entra al portal y verifica la autenticidad del certificado. Nixa pregunta, buenas tardes, para el caso que se me inscribí para la otra semana, el 24, pero se me cruza con una reunión, ¿existe la posibilidad de cambiar? Claro, tú puedes entrar otra vez a inscripciones, ahí está señalado el curso del 24 como seleccionado, le das clic y ya queda deseleccionado y seleccionas el nuevo. Esperamos, no sé si hay cupos todavía en todas. Esperamos que puedas pasarte para otro día. Listo, gracias Nancy por el comentario. El video de cómo diligenciar la evaluación. Y creo que no hay más preguntas. Al final del ciclo de capacitaciones se va a colgar el video de estas sesiones para que los tengan en su archivo a la mano. Muchísimas gracias por su asistencia. No se les olvide diligenciar la evaluación, porque sin evaluación diligenciada no se envía la certificación y entonces después hay que hacer otras cosas adicionales. Muchas gracias de parte del Ministerio de Educación Nacional a todos los asistentes. Entonces nos veremos en una próxima sesión.